Me llamo Yasmine Fitzgerald y tengo 30 años. Estaba parada en la entrada del comedor de mis padres con un pay de calabaza comprado en la tienda. Era la misma puerta por la que había pasado cada día de Acción de Gracias desde que era una niña. Y, aun antes de sentarme, ya sabía que este año sería diferente. Se sentía en el ambiente. La mesa estaba puesta con la vajilla fina de mi mamá, esa que solo sacaba 2 veces al año. Todas las sillas estaban ocupadas, excepto la mía. Mi hermana Whitney estaba sentada en la cabecera, como ya era costumbre. Tenía su saco blanco de doctora colgado en el respaldo de la silla, aunque no estábamos en el hospital. Le gustaba que todos supieran que era médica antes de que siquiera abriera la boca. Dejé el pay sobre la barra de la cocina y me senté en el único lugar vacío, junto a mi tío Roland. Él apenas me hizo un gesto con la cabeza y volvió a mirar su celular. Éramos 14 personas apretadas en ese comedor: mis papás, Whitney, su prometido, mis tíos, mis primos y yo. Recuerdo haberlas contado porque contar era mucho más fácil que sentir. Mi mamá se puso de pie con una copa de vino en la mano y la golpeó suavemente con un tenedor, como siempre hacía antes de un brindis. La conversación se detuvo de inmediato. Sonrió con esa expresión de orgullo que solo le dedicaba a Whitney, levantó la copa y dijo unas palabras que jamás voy a olvidar. Una de mis hijas es doctora, dijo, mirando a Whitney con los ojos casi llenos de lágrimas. La otra es una señora de la limpieza. Y entonces se rió. Una risa auténtica, ligera, como si acabara de contar el chiste más gracioso del mundo. Y toda la mesa se rió con ella. Las 14 personas. Sentí como la cara se me encendía, pero no dije una sola palabra. Solo apreté con fuerza la servilleta debajo de la mesa mientras una de mis tías le daba una palmada a mi mamá en el brazo y decía: «Bueno, alguien tiene que limpiar las casas». Uno de mis primos soltó una carcajada mientras comía puré de papa. Mi mamá no se corrigió. No se disculpó. Simplemente siguió hablando de lo orgullosa que estaba de Whitney, de su residencia médica, de lo inteligente que siempre había sido, de cómo iba a cambiar el mundo paciente por paciente. Nadie mencionó que yo tenía mi propia empresa de limpieza residencial. Que tenía 4 empleados en nómina. Que había comprado mi propia casa a los 26 años sin recibir un solo peso de ayuda de nadie en esa mesa. Para mi mamá, yo no era una empresaria. Solo era la señora de la limpieza. Pasé toda la cena en silencio, moviendo la comida de un lado a otro en el plato mientras escuchaba a Whitney hablar sobre sus prácticas en el hospital. Mi papá asentía a cada palabra como si todo lo que salía de su boca fuera la verdad absoluta. Cada pocos minutos sorprendía a mi mamá mirándome de reojo, casi como esperando que yo también me riera. Como si quisiera demostrar que sabía aceptar una broma y que no era demasiado sensible, como siempre me decía cada vez que algo de lo que hacía me lastimaba. Forcé una sonrisa. Era lo que siempre había hecho. Lo que había hecho toda mi vida sentada en esa mesa. Llegó el postre y terminó la cena. Pensé que lo peor ya había pasado. Pero entonces mi mamá volvió a ponerse de pie con la copa en la mano, y sentí que el estómago se me hacía un nudo antes de que dijera una sola palabra. Quería volver a brindar por Whitney. Un segundo brindis. Como si el primero no hubiera sido suficiente. Como si todos necesitaran otro recordatorio del lugar que yo ocupaba dentro de esa familia. Comenzó otra vez elogiando la inteligencia de Whitney, su dedicación y todos los sacrificios que había hecho. Vi a su prometido sonreír lleno de orgullo, como si se hubiera casado con alguien de la realeza. Mi papá levantó la copa junto con todos los demás, listo para brindar por la grandeza de mi hermana por segunda vez esa misma noche. Y yo seguía ahí. Invisible. Exactamente como mi mamá siempre se había asegurado de que me sintiera. Pero esta vez algo cambió dentro de mí. Tal vez fue ese segundo brindis. O quizá fueron 30 años escuchando que yo era demasiado sensible simplemente por querer el respeto más básico. Mis manos temblaban. Pero ya no era por miedo. Mi mamá levantó aún más la copa y abrió la boca para continuar con el segundo brindis dedicado a Whitney. Toda la habitación guardó silencio. Como siempre, todas las miradas estaban puestas en ella. Y fue entonces cuando me levanté. No había planeado lo que iba a decir. No lo había ensayado una y otra vez en mi cabeza, como hacía antes de cada reunión familiar. Simplemente me puse de pie. La silla rechinó con fuerza sobre el piso de madera. Y, por primera vez en toda la noche, todas las personas sentadas en esa mesa voltearon a verme a mí en lugar de mirar a mi mamá.
Ella se quedó inmóvil a media frase. La copa seguía levantada. La boca entreabierta. Esperando escuchar qué podía decir su hija, la señora de la limpieza, para interrumpir su gran momento. La miré fijamente a los ojos. Y pronuncié las palabras que me había tragado durante 30 años. Puedes seguir brindando por Whitney toda la noche si quieres, dije con una voz mucho más firme de lo que imaginaba, pero no tienes derecho a llamarme la señora de la limpieza en la mesa de mi propia familia y luego sorprenderte cuando deje de venir. El comedor quedó completamente en silencio. No era ese silencio incómodo que sigue a un mal chiste. Era un silencio tan profundo que podía escucharse el zumbido del refrigerador en la habitación de al lado. La copa de mi mamá seguía levantada en el aire, inmóvil, como si hubiera olvidado que la tenía en la mano. El prometido de Whitney se quedó con el bocado a medio masticar. Hasta mi tío Roland dejó el celular sobre la mesa. Mi mamá me miró parpadeando, como si hubiera hablado en un idioma que no entendía. Yasmín, era una broma, dijo, soltando una risa forzada que sonó débil y vacía. No seas tan sensible. Ahí estaba otra vez. La frase que había escuchado toda mi vida. La misma que siempre lograba que me callara, me sentara de nuevo y hasta me sintiera culpable por tener sentimientos. Pero esta vez no. No fue una broma, respondí. Durante años me has llamado la señora de la limpieza delante de toda la familia, y todos se ríen porque tú te ríes primero. Sí, me dedico a limpiar casas, mamá, pero construí ese negocio con mi propio esfuerzo. Tengo 4 empleados en nómina. Compré mi propia casa a los 26 años sin recibir ayuda de nadie. Pero para ti nada de eso importa porque no uso una bata blanca. Mi papá se aclaró la garganta y murmuró que yo estaba exagerando. Entonces también volteé a verlo. Tú levantaste la copa junto con ella en los 2 brindis. No dijiste una sola palabra. Él bajó la mirada hacia su plato, como si de pronto fuera lo más interesante del comedor. Una de mis tías intentó calmar la situación. Así son las familias, nos hacemos bromas entre nosotros. No te lo tomes tan personal. Pero esta vez no iba a dar marcha atrás. Hay una gran diferencia entre bromear y humillar a alguien delante de 14 personas. Todos ustedes se rieron. Todos, sin excepción. Nadie supo qué responder. El silencio se volvió pesado e incómodo. Las mismas 14 personas que unos minutos antes estaban riéndose ahora miraban sus platos, las servilletas o cualquier otro lugar, menos a mi mamá o a mí. Para ser justa, Whitney fue la primera en verse realmente incómoda. Dejó el tenedor sobre el plato y dijo en voz baja. Mamá. Yasmín tiene razón. Eso no estuvo bien. Mi mamá giró la cabeza de golpe hacia ella, completamente sorprendida, como si jamás hubiera imaginado que su hija favorita la contradijera. Me encanta que estés orgullosa de mí, continuó Whitney, pero ya has hecho esto otras veces y no es justo para Yasmín. En apenas unos segundos, la cara de mi mamá cambió varias veces de expresión, hasta quedarse entre la vergüenza y la necesidad de justificarse. No era mi intención que sonara así, dijo casi en un susurro. Pero ya era demasiado tarde. La broma ya estaba hecha. Las risas ya habían ocurrido. Y no puedes borrar unas palabras que 14 personas escucharon y celebraron. No grité. No lloré, aunque sentía los ojos ardiendo. Simplemente tomé mi bolsa del respaldo de la silla y dije: quiero a esta familia, pero no voy a seguir sentándome en una mesa donde cada año yo soy el chiste. Cuando estén listos para presentarme como su hija y no como la señora de la limpieza, saben dónde encontrarme. Después salí del comedor. Salí de esa casa. Y respiré el frío aire de noviembre. Por primera vez en muchos años, sentí que realmente podía respirar. Mi celular empezó a vibrar antes de que llegara al coche. Recibí mensajes de primos con los que llevaba meses sin hablar. Me confesaban que siempre se habían sentido incómodos con la forma en que mi mamá hablaba de mí, pero que nunca habían sabido cómo intervenir. Incluso recibí un mensaje de voz de una de mis tías pidiéndome perdón por haberse reído con los demás. Me dijo que, en cuanto me vio salir de la casa, se sintió terrible. Esa misma noche también me llamó Whitney. No fue para defender a nuestra mamá. Me llamó para decirme que estaba orgullosa de mí por haber hablado al fin y que pensaba tener una conversación muy seria con nuestros padres sobre la manera en que me habían tratado durante tantos años. 3 días después llamó mi mamá. No empezó pidiendo perdón. Pero me preguntó si podíamos hablar. Hablar de verdad.
Hablar de todo lo que había estado pasando en cada reunión familiar durante tantos años. No fue un final de cuento de hadas. Después de esa conversación hubo muchas otras. Hubo momentos difíciles. Hubo ocasiones en las que los viejos hábitos regresaron. Pero algo había cambiado para siempre desde el instante en que me levanté de aquella mesa. Dejé de ser el blanco silencioso de las burlas de mi familia. Y poco a poco me convertí en alguien a quien tuvieron que aprender a respetar, en lugar de alguien de quien podían reírse. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde tu propia familia te hizo sentir menos, quiero que sepas algo. Alzar la voz no te convierte en una persona dramática. Te convierte en una persona libre. Si esta historia te conmovió tanto como a mí compartirla, suscríbete ahora mismo al canal, porque estas son las historias que necesitan ser escuchadas y todavía vienen muchas más. Suscríbete y hagamos que nadie tenga que volver a quedarse en silencio en la mesa de su propia familia.